Voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, al biólogo Ezequiel Benítez Díaz, con el tema de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Vida Silvestre, CITES, y voy a hablar un poco sobre su enorme trayectoria. Actualmente es director general de Cooperación Internacional e Implementación de la CONABIO, donde labora desde su fundación en 1992, presidente del órgano de asesoramiento tecnológico, técnico y científico de Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, jefe de la Autoridad Científica CITES de México desde el año 2000, vicepresidente del Grupo de Especialistas de Cocodrilos de la UICN para la región de México desde el 2010, coordina la elaboración de estudios y estrategias estatales de biodiversidad en 27 entidades federativas de México. Pues bueno, Ezequiel, bienvenido. Podemos dar inicio a tu charla. Muchas gracias, Erika, y saludos a los miembros de ASBIO por la invitación. Qué bueno que son estudiantes y académicos de la UAM y de la UNAM. Y bueno, con mucho gusto, pues hemos preparado esta presentación sobre la Convención de CITES, que es un convenio internacional comercial de que México es parte, y entiendo que después, debido a que mi charla era ayer, pero gracias a que se cayó el WhatsApp y el Facebook y todo esto, y todas las redes sociales, mucha gente se pudo reconectar en persona en sus casas por unas horas, pero entonces por eso estamos hoy dando esta charla, y luego sigue mi compañera Paola Mosic, también de Conavio, para continuar con la tortura sobre la vida silvestre. Entonces, comparto mi pantalla. Me gustaría ver si ya se puede ver la presentación. Ok, ya la estamos viendo. Okay, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Me arranco y ya luego vamos escuchando sus preguntas y todas las dudas, que haré lo posible por ampliarlas para que sigan interesados en averiguar más. Bueno, CITES es la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Es una de las abuelitas de las convenciones sobre biodiversidad. En ese tiempo el término biodiversidad todavía no se había acuñado como tal. Como podrán ver, se firma en 1973, entra en vigor hasta el 75. También se conoce como la Convención de Washington, porque se firmó en esa ciudad. Es un convenio jurídicamente vinculante, ¿no?, del que México es parte desde 1991 y que está obligado a implementar y adecuar su legislación nacional. Este es de los convenios que, a diferencia del convenio sobre diversidad biológica o la de cambio climático, de certificación, este sí tiene dientes, ¿sí? Como se darán cuenta, aunque se firme en el 73, México entra hasta 1991, o sea, llegamos casi 20 años después a la convención, y si fuera por México, México no entraba, pero fue un requisito para que se firmara el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Porque pues teníamos fama de ser un país de tránsito de drogas y de vida silvestre ilegal a los Estados Unidos, ¿no? Y creo que no ha cambiado todavía mucho la cosa, desafortunadamente. Bueno, el objetivo de esta convención es que el comercio internacional no se convierta en una amenaza para la supervivencia de las especies que regula, ¿no? Es decir, es muy importante saber que CITES no prohíbe el comercio internacional, sino lo regula, ¿sabes? Actualmente hay 183 países contratantes. La última adhesión fue de Tonga en 2016, y a diferencia, no sé qué tan familiarizados estén ustedes con convenios como el de diversidad biológica, que se divide en 5 grandes regiones de las Naciones Unidas, aquí estamos divididos en 6 regiones geográficas, ¿no? La región europea incluye Rusia, que llega hasta Asia, ¿no? América del Norte, por el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC. No existe América Latina y el Caribe, sino existe América Central, del Sur y del Caribe. Entonces México no pertenece a este grupo, aunque hablamos el mismo idioma, y luego hasta nos muerden porque
estamos en Norteamérica. El grupo africano, el grupo asiático y la parte de Oceanía son las grandes regiones que maneja CITES. Aquí es muy importante tomar en cuenta que el sistema jurídico ambiental mexicano reconoce que los convenios y tratados internacionales se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes generales, como la de vida silvestre, la ley forestal, la ley de pesca, porque más adelante veremos que luego tenemos muchos problemas con secretarías de Estado que no les gusta que un tratado como eso se encuentre por encima. En las leyes generales tenemos reglamentos y en algunas ocasiones también tenemos las famosas normas oficiales mexicanas, como la famosa NOM 059, que es la que indica cuáles son las especies raras, amenazadas o en peligro de extinción en nuestro país, ¿no? Que tenemos más de 2,000 especies incluidas en esta lista. ¿Qué es lo que regula la convención? Regula el comercio de tanto especies o de especímenes y sus partes, ya sea enteros, vivos, ya sea en partes o derivados, como pieles, conchas, medicinas, extractos, perfumes, etcétera. Cualquier producto que contenga partes de organismos de estas especies que fueron obtenidos del medio silvestre. Ahorita haremos algunas precisiones sobre el origen. Tenemos el texto que es vinculante, tenemos los famosos apéndices de las CITES, que ahorita los explicaré, y además, como todo tratado internacional, o la mayoría, funciona a través de resoluciones y de decisiones. Las decisiones se toman cada conferencia de las partes y las resoluciones son como la manera de operar indefinidamente distintos temas, ¿sí? Entonces hay una resolución para importación y exportaciones, otra para permisos, otra para cría en granjas, etcétera. Ahí tenemos un cuerpo de resoluciones que dicen cómo se deben hacer las cosas. ¿Qué regula entonces? La exportación, la reexportación, la importación o la introducción procedente del mar de especies que están incluidas en sus árboles. ¿Qué quiere decir esto? La exportación todo el mundo lo entendemos, ¿no? La reexportación, que es uno de los recursos que más usa México, es porque importamos muchísimas pieles, por ejemplo, que son procesadas y después son reexportadas, ya sea como materia prima o como productos elaborados, como León, Guanajuato, que tiene toda una industria dedicada a la piel, ¿no? Cuando me refiero a la introducción procedente del mar, estamos hablando de pesca que se da de especies que se encuentran en aguas internacionales fuera de la jurisdicción nacional, es decir, fuera de nuestro mar patrimonial. Si sale un barco mexicano y pesca alguna de estas especies, cuando entran a las aguas nacionales y se quieren exportar, se tiene que reportar esta introducción procedente del mar, que todavía es una gran discusión en estas aguas internacionales, ¿no? Todo es a través de permisos como el que tienen en pantalla, aunque ahora ya somos más modernos, y se presentan una serie de exenciones. Por ejemplo, para donde no aplica la convención, si se encuentran en tránsito o transbordo, a lo mejor viene un cargamento de Chile y pasa por México y se va a Estados Unidos, esos no se abren, o cuando son preconvención antes de que una especie haya sido incluida a los apéndices, o si son artículos personales que no son con fines de lucro y que está autorizado ese aprovechamiento en su país, o si fueron especies criadas en cautividad, en el caso de la fauna, o reproducidos artificialmente, en el caso de plantas, ¿no? Pueden haber especies en el apéndice 1 que están en peligro de extinción, pero si son reproducidas de esta forma, no está uno afectando a las poblaciones silvestres y se tratan como si estuvieran en una categoría menor y sí se pueden comercializar. O sea, podemos tener viveros que están reproduciendo cactáceas mexicanas o orquídeas mexicanas y no hay problema. En el caso de que nos refiramos a especies de orquídeas que estén en peligro de extinción y que han sido obtenidas del medio silvestre. Eso es lo que no se vale, ¿sale? También cuando hay intercambio entre instituciones científicas o los circos famosos, que cada vez hay menos, que son exhibiciones itinerantes donde pues van los bichos caminando, cruzando fronteras con estas cosas, ¿no? Cuando nos referimos a los apéndices de las CITES
reconoce 3 distintos tipos de apéndices. Me voy a concentrar en los 2 primeros, que son los más voluminosos. El apéndice 1 incluye especies que sabemos que están en peligro de extinción y que la causa principal es el comercio internacional. Por lo tanto, su comercio no se autoriza con fines de lucro y sí se autoriza bajo circunstancias excepcionales. Y decimos comercio cuando debe ser más bien intercambio, porque la T de CITES habla de trade, pero también puede ser un intercambio no comercial, ¿sí? Cuando hay intercambios por investigación, proyectos de conservación, aplica este famoso trade, ¿no? Entonces, estamos hablando de más de 1000 especies que se encuentran en esta situación, que sabemos que hay comercio internacional, y de las cuales 143 son especies mexicanas. Aquí las prioridades desde nuestro punto de vista deben de estar enfocadas a la conservación y a la recuperación de estas poblaciones. Mientras que en el apéndice 2 vamos a tener un grupo mayor de especies, casi 38,000, más de 2,000 mexicanas, que no necesariamente están en peligro de extinción, pero su comercio debe regularse para evitar un problema mayor, ¿no? Aquí tenemos más de 2,000 especies mexicanas y para nosotros, pues aquí son grandes oportunidades de conservación, pero también de aprovechamiento sostenible y muy encaminado al desarrollo rural sostenible, ¿no? Pasaré a la siguiente. ¿Qué ventajas vemos del apéndice 2? Pues que sí se permite este comercio y se regula y incentiva la conservación y el desarrollo social. Aquí la unidad que son las que funcionan legalmente en México son las famosas UMAS, que quizá ustedes ya no oído hablar de esto y que mi amiga Pau, mi compañera Pau, va a profundizar más en la siguiente hora que les toca aguantarnos. La regulación complementaria que existe, las estadísticas sobre el comercio internacional, todas las especies que están en CITES, todos los movimientos son monitoreados por el World Conservation Monitoring Center, que lleva las estadísticas de los países importadores y exportadores, ¿no? Y una serie de ventajas que tiene esta convención. Ejemplos de algunas especies en el apéndice 1, pues tenemos los jaguares, tenemos a los primates, tenemos como el águila arpía, varias especies de cactáceas donde pues no se vale hacer un aprovechamiento de vida silvestre y comercializar esto internacionalmente. Está prohibido, son especies en peligro de extinción, a menos que tengan su criadero de jaguares y de arpías y de monos, aunque específicamente hay legislación adicional que México tiene donde prohíbe todo comercio de primates, ¿no? Mientras que en el apéndice 2 tenemos ejemplos como el borrego cimarrón, que es una de las especies emblemáticas en el norte de México que están mostrando grandes avances en el manejo de rebaños y que se venden como trofeos de caza o granjas de tarántulas o granjas de abronias, granjas de orquídeas que exportan estos ejemplares, pero son producto del manejo sustentable, biológicamente hablando, no solo comercialmente, de estas especies. Cuando revisamos qué es lo que más exporta México por estado, encontramos que, por ejemplo, exportamos muchísima candelilla, que es una cera que se obtiene de una planta en las zonas áridas del norte de México, en Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y Durango, que tiene mucha demanda en la industria cosmética. Estamos hablando de muchas toneladas que salen de México. La caoba, que sale principalmente de la península de Yucatán, ahí podrán ver en el mapa que está en color café, o las dalberges, que son maderas duras o palos de rosa que recientemente se incluyeron en las CITES, Guayacán, borrego cimarrón que les mencionaba en Baja California Sur, que es lo que aparece en gris en Baja California Sur, pero también Coahuila, Chihuahua y Sonora, pumas como trofeos de caza, linces y tiburones, que se exporta muchísimas especies de tiburón, principalmente en forma de aletas, que van con destino principalmente a los países asiáticos. Estos son los principales ejemplos, son los 16 estados exportadores más relevantes. Son Coahuila, Sonora, Guerrero, Quintana Roo, Baja California y Sinaloa principalmente, ¿no?
Cuando analizamos qué es lo que pasa en el comercio internacional, vemos que pues México nomás no pinta entre los grandes exportadores a nivel mundial. O sea, Indonesia domina mucho por plantas, seguido de Australia. Después tenemos Sudáfrica, que son países que se han dedicado mucho a tener esquemas de producción y de exportación. Y México aquí aparece. Aquí estamos monitoreando el número de eventos en 2018, donde más de 2,000 salieron de Indonesia y apenas 97 movimientos de nuestro país. Pero lo que podemos ver en la gráfica de al lado, vemos que estamos viendo la comparación entre lo que México exporta, que aparece en azul. En algún momento hubieron grandes exportaciones, pero andamos pues de capa caída, ¿no? Y más ahorita con la pandemia. Aquí se queda hasta 2019 en las estadísticas. Reexportamos mucho porque se procesa mucho e importamos también bastantes especies, ¿no? Siendo un país megadiverso, pues aquí claramente muestra que no tenemos buenos esquemas de conservación, de producción y de comercialización de nuestra megadiversidad. ¿Cómo está estructurada la convención? Tenemos una conferencia de las partes, que es la que toma decisiones cada 2 o 3 años, y se juntan miles de personas de todos sabores y colores con distintas posiciones a favor y en contra de este comercio. Una secretaría que vive en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y por parte de los gobiernos, en la autoridad administrativa, que en este caso es la Dirección General de Vías Silvestres, Semarnat, es la máxima autoridad, es quien gobierna o quien nos representa en las conferencias de las partes y en el comité permanente. La CONAVIO, donde pues un servidor ha estado al frente de esta autoridad científica desde el año 2000, hace 21 años, quienes nos dedicamos a hacer las dictámenes de acción no perjudicial, la asesoría técnica, la revisión de las especies CITES, y lideramos las delegaciones de México en los comités de fauna y de flora. Y también existe una tercera autoridad de aplicación de la ley, que en este caso es la Profepa, quien verifica el cumplimiento de la legislación en los puertos, aeropuertos y fronteras, ¿no? También para fijar las posiciones de México existe un comité intersecretarial donde, además de las 3 autoridades CITES que les llamamos, participa la Comisión de Áreas Protegidas, la Dirección General Forestal y de Suelos, la Comisión Forestal, la Comisión de Pesca, el Instituto de Pesca, el Instituto de Ecología, también aduanas, también la Secretaría de Economía, junto con nuestra Cancillería, para fijar la posición oficial de México en estas reuniones, ¿no? Hay un pie allá afuera en lo internacional, hay un pie adentro a nivel nacional. A nivel nacional, la gestión de las CITES, en el caso de especies de vida silvestre que no son pesqueras y que están en la NOM, esto se regula a través de las sumas, y quienes dan las autorizaciones son o la Dirección General de Vida Silvestre, Semarnat, o las delegaciones y gobiernos que han descentralizado estos trámites. En el caso de especies forestales que no están en la NOM, la Dirección General Forestal de Semarnat emite los permisos, y en el caso de especies de pesca que no son de la NOM 059, los regula la Comisión Nacional de Pesca, que ahora está en SADER, ya nos dice SAGARPA, olvídenlo, se llama SADER. Y de todos modos, no importa de dónde venga, se necesita un permiso CITES, se necesita un dictamen de extracción no perjudicial si esto viene del medio silvestre, y que Profepa verifique la entrada y la salida en las fronteras, ¿no? Así es como se debe de regular. Nosotros, como autoridad científica, como les mencionaba, que desde el año 2000 somos la autoridad de México, pues nuestro objetivo es procurar que este comercio internacional se regularice utilizando la mejor evidencia científica, técnica y comercial disponible, para asegurar su conservación y aprovechamiento sustentable. Es decir, no estamos ni a favor de que se venda todo, ni de que se proteja todo, sino esto se tiene que analizar caso por caso. Cada especie está enfrentando una situación muy particular, incluso la misma especie
se comporta diferente o está en diferentes situaciones en diferentes estados de la República, ¿no? Entonces, para ello, Conavio se apoya en científicos, en especialistas, para poder juntar esto y emitir recomendaciones que tengan un sustento técnico-científico, ¿no? Nuestra chamba, entonces, también asesoramos a la autoridad administrativa, que como les dije es la Dirección General de Vida Silvestre. Hacemos los dictámenes de extracción no perjudicial cuando llega una solicitud de exportación. Se emiten opiniones técnicas previas al aprovechamiento cuando así lo desean, y eso ayuda mucho para prevenir malos ratos, ¿no? Cuando tenemos que echar para atrás porque los protocolos de monitoreo, por ejemplo, no han sido los correctos, y generar información para dictámenes, para propuestas de enmienda, que es cuando se cambian, se meten o se sacan, se suben o se bajan de categoría las especies que están en las CITES, las revisiones periódicas, que son procesos de los comités de flora y fauna para evaluar después de algunos años si merece estar ahí esas especies en ese apéndice, o si debían salir o entrar. Los exámenes de comercio significativo, que es cuando hay evidencia de que un país se presume que está exportando de más y tiene que dar una explicación o en todo caso someterse a controles, incluso la suspensión definitiva de su comercio. Damos seguimiento a los grupos de trabajo, participamos en la definición de la posición de México, preparamos documentos de trabajo, resoluciones, decisiones, se capacita con talleres como ¿no? Materiales de difusión, guías de identificación, es mucho el trabajo de Conavio. Podrán ver en nuestro portal que tenemos cualquier cantidad de guías de identificación para ayudar a los oficiales en puertos, aeropuertos y fronteras, y buscar también la cooperación con otros países, con otras organizaciones para implementar mejor la convención en nuestro país, ¿no? Tenemos que los dictámenes de extracción no perjudicial son esta base para regular el comercio internacional, es un prerequisito para que pueda salir este permiso, y pues analizamos la parte biológica como la reproducción, sus muestreos poblacionales, las tasas de aprovechamiento, la parte comercial, antes de poder decir si está bien que salgan 5,000 linces o nada más deben ser 3 o 4, en función de los censos que tenemos y de la capacidad reproductiva y de cómo se comporta. Por eso les digo que esto es caso por caso, ¿no? No es nada sencillo. En general, cualquier ejemplar que venga del medio silvestre requiere del apéndice 1 tanto certificado de exportación como importación. Si es del apéndice 2, nada más de exportación. Y como les había mencionado antes, hay excepciones como los preconvención, cuando todavía fueron obtenidos antes de que entraran a las CITES, o cría en cautiverio, reproducido artificialmente, o si hay colecciones o intercambio científico, no lo repito. Aquí tenemos ejemplos de, bueno, en Conavio pues sí tenemos un montón de chamba, ¿no? Nada más de 2014 a 2021 hemos emitido más de 3,000 dictámenes de extracción no perjudicial. Entonces el equipo de la autoridad científica se quema las pestañas todos los días, porque todos los días estamos recibiendo solicitudes de exportación. Entonces, dependiendo de la especie, bueno, más de 2,000 han sido dictaminados de forma positiva, casi 200 hemos tenido que negarlos, otros hemos informado que no es necesario, y otros se han regresado por falta de información para poder dictaminar si es o no detrimental su exportación, ¿no? Propuestas de enmienda es cuando se presenta todo un expediente para justificar que una especie debe entrar o debe de salir o debe de cambiar de apéndice con información científica sólida, incluyendo factores socioeconómicos y los criterios comerciales. Incluye este expediente información, como podrán ver en los 12 puntos, desde taxonomía, características, amenazas. Es todo un tratado el que se hace para cada especie, o al menos así lo hacemos en México. En México somos muy serios. Creo que somos el país que ha presentado el mayor número de propuestas de enmienda, y como podrán ver, desde 1994 hasta 2019, podrán ver en el extremo derecho en verde todas las que nos han aceptado. 2 las hemos retirado porque las vimos horribles, yo pedí que se retiraran,
no las hicimos nosotros, y solamente una ha sido rechazada en toda la historia, y eso fue porque iniciativa de Estados Unidos, pero no se armó muy bien el expediente para incluir a Pasadena Cities en el año 2004. De ahí en fuera, los expedientes han sido muy completos, los que presenta México, y hemos tenido un porcentaje de bateo muy alto, ¿no? Bastante sólido técnicamente. Inclusive ahorita estamos preparando con el equipo varias propuestas para la próxima conferencia de las partes, que será en noviembre del año que entra. Estamos trabajando en la inclusión de la tortuga chopontil de Claudius angustatus, que son unas tortuguitas de agua dulce, porque hay todo un problema con tortugas que los asiáticos se fascinan por ellos y tenemos grandes problemas de decomisos. Entonces queremos que su comercio salga con papeles, ¿no? Que esté regulado. Las tortugas casquito del género Quinosternum, el perrito de las praderas, no lo queremos meter más, está en el 1, no se comercializa, se está recuperando, creemos que no es necesario que esté en el 1, aquí estamos regresándolo al apéndice 2, ya fue revisada por el Comité de Fauna y están en principio de acuerdo con nosotros, y en eso estamos ahorita trabajando, ¿no? También, como les decía, las revisiones periódicas, también México ha sido el país que más revisiones ha hecho, revisando las especies mexicanas si están donde deberían de estar o no. Aquí hay un ejemplo de 17 que hemos hecho desde el año 2001 hasta el 2021. En algunas hemos concluido que se mantengan, en otras se han eliminado, como en el caso del 2008, que quitamos un grupo de estas cactáceas del género Pereschia. Se eliminaron también una tilancia mauriana porque no es necesario, no se comercializa y está protegida, 90% de su superficie en un área protegida, etcétera, ¿no? Pero o se afirma que están bien donde están, pero tenemos más certeza técnico-científica, ¿no? En el caso del comercio significativo, les estaba mencionando que cuando hay evidencia de que está exportando demás, pues aguas, ahí tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como les decía, también parte del trabajo que hacemos en la autoridad científica son las guías de información. Yo los invito a que visiten la página, todas estas guías se encuentran disponibles en forma digital, las pueden ver en sus teléfonos celulares y están también diseñadas para que se vean en tabletas. Está la guía de identificación de aves y de mamíferos de mayor comercio, de las ranitas, del género Agalicnis, las tarántulas, que también fue producto de un taller padrísimo, donde estamos viendo cómo sí se puede hacer comercialización y reproducción legal de tarántulas, los dragoncitos del género Abronia. Hubo protocolos como el de monitoreo de cocodrilo de pantano, el monitoreo el protocolo de rancheo, manejo sustentable de caoba, y otro tipo de trabajos, como también dando difusión a la desafortunada situación que está viviendo la vaquita por la pesca incidental de la totuaba en su área de distribución, con materiales de difusión para concientizar cómo podemos hacer mejor las cosas con estas especies, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que México, como país megadiverso, debe de invertir en la biodiversidad, creando oportunidades, creando comercios que sean legal, sostenible y trazable. Hay especies que están en la última llamada del apéndice 1, ahí sí tenemos que poner las pilas para conservar y restaurar, pero también hay alternativas para que el México rural dé mejores oportunidades. ¿Cómo? Pues a través de cadenas de valor que estén en beneficio de los actores involucrados, ¿no? Que esto no sea fortuito, sino que sean mercados sanos y robustos de nuestra biodiversidad. Si no, vamos a acabar con 5 especies de plantas transgénicas alimentándonos y 4 especies de animales, puras vacas, puros cerdos, puros chivos. Y eso no son especies nativas de nuestro país, ¿no? ¿Por qué no usar lo que tenemos, pero usarlo bien, ¿no? Entonces esto requiere, pues, que trabajemos todos juntos, y qué bueno que ustedes están en cursos como esos, porque necesitamos trabajar no solo con los académicos, sino también con los gobiernos locales, con las comunidades, con las ONGs, con el sector privado, con el sector financiero, para que esto tome otra dinámica, ¿no? Con esto termino mi rollazo de la convención de CITES. No sé si en general ha quedado claro, pero con mucho gusto creo que hay tiempo para algunas preguntas, ¿no? Gracias.
Claro que sí, es una excelente presentación. Eh, Nos has ilustrado muchísimo sobre esto que para muchas personas es como, lo vemos muy lejano, ¿no? Ah, no, eso no pasa en mi comunidad. No, claro que sí pasa, ¿no? Pues unas preguntas. ¿Qué tan complejo es realizar un estudio para incluir una especie a algún apéndice de CITES? Cuéntanos un poquito más sobre esto. Lo que hacemos, y podrán checar en la página de Conavio o de Semarnat, se abre una convocatoria para recibir propuestas de enmienda. Estas deben de responder a una resolución, que es la famosa 924, y ahí indica los apartados. Puse una diapositiva donde estaban, son como 12 o 14 apartados que deben de llenarse. Normalmente damos una fecha donde la revisamos, la autoridad científica, la compartimos con las demás autoridades nacionales y si vemos que tiene potencial, la apoyamos, la fortalecemos y la sometemos lo más completa posible. Sí es complejo en términos de que tiene que estar muy completo, porque esto tiene que convencer a los otros 183 países de que es correcto y de que se cumple con las disposiciones de la convención y que esto es en beneficio de la especie. O dependiendo del tipo de enmienda, ¿no? Porque la enmienda puede ser para bajar de categoría, para subirla, para eliminarla o para incluirla. Pero entre más completo, mejor. Sí tiene su chiste. Sí, no es como de se me ocurrió incluir esta y ya. Así es. Sí, también hay mucho la confusión de, oye, esta especie está en peligro de extinción, hay que meterla a CITES, espérame. O sea, a veces las especies están en peligro de extinción por distintos motivos. Por ejemplo, si es pérdida de hábitat, o si es por la contaminación, o si es como el ajolote de Xochimilco, aunque está en CITES en el 2, pero no debe estar porque nadie está vendiendo internacionalmente ajolotes. El problema del ajolote es la contaminación de Xochimilco por todos los drenajes y porque están metiendo tilapias y están metiendo otras, es otro tipo de problemas que son nuestros. Esto, aunque la UICN lo reconozca en peligro de extinción, este es un problema de legislación nacional, ¿no? No aplica CITES, hay que ser muy cuidadosos. No todas las especies en peligro de extinción deben de estar en CITES, solamente aquellas que son sujetas a comercio internacional. Lo demás nos toca resolverlo nosotros de otra forma, ¿no? Muy bien. Una pregunta dice, ¿por qué comerciar especies silvestres? Es decir, ¿no es mejor dejarlas donde están? Bueno, como lo mencionaba, México es un país megadiverso. Nuestra cultura, nuestras dietas utilizan muchas especies de las que tenemos. México tiene más de 25,000 especies de plantas. Una vez más, ¿quiere seguir consumiendo soya porque la soya está de moda y dicen que es sana? Entre más consuman soya, más se va a estar devastando el Amazonas porque es soya transgénica, ¿sí? Cuando aquí tenemos especies nativas de frijoles, tenemos variedades nativas de maíces, tenemos cualquier cantidad de especies de orquídeas y de palmas y de cactáceas, y también se comen muchas de ellas, ¿no? Entonces, si estamos importando un modelo alimentario, que no va, ¿no? O sea, ustedes saben la huella ecológica que tiene, por ejemplo, un bistec de vaca, aunque sea de granos o sea alimentada de pastos, si tuviéramos un manejo más adecuado de venados, de especies nativas, la huella ecológica de esa proteína, de esa carne, es mucho menor que la que se tienen en los establos o en otro tipo de producción. Vean lo que se produce con maíz transgénico, con soya transgénica, la dieta que tenemos con alta obesidad, el país que más diabetes y obesos y consume refrescos en el mundo, a tener una dieta que es mucho más diversificada, mucha con especies nativas, ¿no? Entonces, ahí hay que ver hasta dónde están los límites y qué es lo correcto, ¿no? Ok. ¿Cómo trabajar con las comunidades respecto al aprovechamiento regulado? Pues ahí hay muchísimo que hacer. Las comunidades saben manejarlos, los han manejado durante muchos años, tienen un conocimiento tradicional y lo han hecho siempre, ¿no? Si nosotros tenemos ecosistemas que están más sanos, mucha de la alimentación, la medicina tradicional viene de la biodiversidad. Aquí hay que ver cuándo se hace de manera legal, cuándo se está haciendo de manera ilegal, cómo se puede mejorar, cómo se pueden tener planes de manejo que autorizados por la Dirección de Vida Silvestre garanticen que esta producción es sustentable,
es legal y es trazable. O sea, es fundamental trabajar con las comunidades, ya sea desde las reuniones ejidales, si estamos hablando de territorios que están bajo el régimen de los ejidos, o si son propiedad privada, o hablar con los municipios, pero es la mejor manera de empezar para ser parte de la gestión territorial, donde un mismo ejido puede tener durante distintas épocas del año aprovechamientos de distintas especies, ¿no? Pues en la época de migración de los cocodrilos, pero también de las iguanas, o pueden estar manejando linces, pueden estar manejando orquídeas, pueden estar manejando palmas, pueden estar manejando caoba. Hay distintas alternativas para que pues se conviertan en sitios de vivir dignamente, con distintas oportunidades usando nuestra biodiversidad. Ok, otra pregunta. ¿Existe algún programa de educación ambiental implementado por CITES para llegar a zonas o asentamientos en los que se realiza extracción de especies? Bueno, las CITES funcionan a nivel mundial. Yo los invito a que vayan a la página y vean lo que hay, pero también visiten la página, la sección de CITES de Conavio, donde ahí tenemos protocolos, proyectos, publicaciones, informes, reportes de por dónde puede empezar. Y esto tiene que ir acompañado también del manejo a nivel nacional, ¿no? Que es, como lo decía, con Semarnat, que son quienes dan las autorizaciones para el manejo de las UMAS, pero también con la Comisión de Pesca o con la Dirección General Forestal, dependiendo de el lugar y las especies con las que se quiera colaborar. Recientemente ahorita estamos trabajando en un proyecto GEF para regiones bioculturales, para la región del Nayar, para la Huasteca, para la región Purépecha, la región Mixteca, la región Maya, haciendo un inventario de cuántas sumas hay, cuántas son especies exóticas, van para afuera, cuántas son especies nativas, qué otras especies tienen cadenas de valor que merecen la pena fortalecerlas para abrir oportunidades y trabajar con las comunidades, ¿no? Entonces, por ahí está. No existe así específicamente para México de CITES. Por parte de Ginebra, no, pero sí podemos hacerlo si trabajamos juntos. Ok, otra pregunta. ¿Qué implicaciones tendría la prohibición del aprovechamiento al respecto de la conservación de especies CITES como C, Moretelli? Morelletti, perdón. Si está hablando de cocodrilo Morelletti. El cocodrilo Morelletti durante muchos años estuvo en el apéndice 1 y estaba prohibido su aprovechamiento. Hemos verificado que en los últimos años las poblaciones están bastante sanas, no están amenazadas. Ustedes pueden ver en los periódicos que hemos tenido este año muchos accidentes y varios fatales por ataques de cocodrilos que ya llegan a más de 4 metros de longitud, ¿no? Y ya son susceptibles de un manejo controlado, algunos como pies de cría, pero no es una especie que esté con problemas de conservación, pero sí ahora hay mucho fomento en el desarrollo de granjas que están exportando pieles a Europa y otros países de manera legal y sustentable. El manejo de pieles de cocodrilos a nivel mundial es del orden de 2 millones de pieles. México ha triplicado su producción y ya llegamos como a 10,000. O sea, no pintamos en el mercado internacional. Los reyes del comercio mundial de pieles son Australia, Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia, Argentina, y allá en la cola apenas empieza México. Entonces, pues nos ponemos las pilas nosotros, o se las seguirán poniendo otros países. Y no están perdiendo biodiversidad porque no es tráfico de especies, ¿eh? Ojo, estamos hablando de un manejo sustentable, ¿sale? Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿cree que el comercio ilegal de especies silvestres extranjeras en México se puede controlar, exportación ilegal, y el gobierno hace algo real para evitarlo? ¿O es un negocio donde se benefician gente del mismo gobierno? Pues no sé quién del mismo gobierno se beneficie, pero lo que sí es que todo comercio ilegal es un cáncer para la sociedad, ¿no? Porque rompe con muchísimas cosas, ¿no? Eso es en lo que estamos en contra, pero la solución no se trata nada más de prohibir todo, porque si se prohíbe todo esto se convierte en una bomba de tiempo, ¿sí? Los chinos vienen por las tortugas, por la buena, por la mala. Vienen por la totoaba, por el buche de totoaba, por la buena, por la mala. Y pues como podemos ver en situaciones como las del Alto Golfo, las autoridades están rebasadas
o la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, en la manera que se abran más oportunidades de trabajo legal, es una manera de ir compensando con la participación de la comunidad, ¿no? Incluso la vigilancia comunitaria, más que las autoridades federales que tengan que llegar a poner orden, que están rebasadas, es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Creo que tenemos que ser muy inteligentes, creativos, en abrir oportunidades y hacer estas colaboraciones entre sociedad, academia y gobierno para que esto funcione mejor. Al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Estás en mute, creo. Ya, perdón. Muchas gracias. ¿Hay multas si esto no se cumple adecuadamente? Entiendo, eso es competencia de la Profepa cuando hay aseguramientos y hay decomisos y se llega a pasar por todo el proceso judicial, que pueden ir desde cárcel, también incluyen multas que son canalizadas por la Profepa, por el juez en turno, a la dependencia que ellos toman decisiones, pero sí hay. Cada vez más se están codificando los delitos ambientales, como el tráfico o la delincuencia organizada, y eso varía, ¿no? Pero de la manera que haya más denuncias, pues también nos estamos acercando a poner un poco de orden, pero sin duda el tráfico de especies es un gran problema y necesitamos estar todos conscientes del estado de las especies y también de que cuáles son las maneras correctas de hacer las cosas, ¿no? Ok, pues si no hay más preguntas del público, le agradecemos muchísimo por su... Ah, mire, aquí acaba de entrar otra. Este es un ejemplo de un programa en el que hubo... Ah, bueno, creo que está dando un ejemplo nada más. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su grandiosa plática y por aceptar nuestra invitación a este simposio. Con mucho gusto y aquí estamos y pues felicidades y que sea un éxito el resto de sus actividades. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos.